Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño tarjeta para los enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a ir donde dice archivo para crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos nuevo. O también podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Las medidas que vamos a utilizar: una anchura de 15 centímetros y una altura de 9 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Vamos a crear, hacemos clic y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo y lo tenemos. Vamos a crear una nueva capa, hago clic acá, vamos a ir a pincel, vamos a hacer clic acá. Voy a hacer un color por acá. Sí, me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK. Hacemos clic por acá. Vamos a hacer clic. Me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Hacemos clic por acá. Y justamente lo tenemos allí. Voy a hacer clic. En la herramienta mover nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic, voy a ir a pincel nuevamente, voy a ir acá y vamos a colocar un color algo más oscuro. Por ahí me parece perfecto. Voy a hacer clic por acá y me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic y voy a ir a pincel, voy a ir a esta opción para cambiar el color y voy a escoger un color algo más oscuro. Por aquí más o menos voy a presionar OK. Voy a reducir el grosor del pincel, hago clic, voy a colocar unos 400 píxeles, voy a presionar Enter y justamente lo tenemos allí. Hacemos clic. Y lo tenemos. Un poco más. Y vamos a la herramienta mover. Justamente lo vamos a agrupar en una carpeta. Hago clic, voy a presionar Shift y hago clic. Y tenemos las tres capas seleccionadas. Voy a presionar Control G. Voy a editar el nombre. Voy a colocar nombre de fondo. Presionamos Enter para validar y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a ir. Aquí debemos tener. Lo buscamos. Creo que no está aquí. Vamos a ir a otra carpeta. Vamos acá. Y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Voy a presionar Enter para validar. Voy a achicar, me parece muy grande. Vamos a achicar, parece perfecto por ahí. Voy a presionar Enter para validar. Voy a duplicar Control J, voy a llevar por acá, Control J. Cuantas veces sea necesario, Control J. Por acá, Control J, lo llevamos por acá. Control J nuevamente, llevamos por acá. Control J. Control J por acá. Control J para copiar, nuevamente Control J y llevamos por acá. Control J, vamos a llevar por acá. Control J, llevamos por acá. Y Control J para acá. Voy a presionar Enter, justamente lo tenemos allí. Voy a seleccionar, hago clic, presiono Shift y hago clic acá y tenemos todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G y voy a colocar corazones. Voy a presionar Enter y lo tenemos. Voy a duplicar Control J, voy a desactivar, voy a ir acá, voy a ir a filtro, vamos a ir donde dice, primero lo voy a unir, Control E y justamente ya lo tenemos unido todas las capas. Voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice convertir en objeto inteligente y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a filtro, vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano y lo tenemos. Un poquito más, vamos a aumentar, me parece perfecto. Voy a presionar OK,
Voy a bajar de opacidad. Por ahí me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a activar. Hago clic. Voy a ir a herramienta mover. Voy a reducir el tamaño. Voy a presionar enter. Esperamos un momento, voy a reacomodar por acá más o menos. Esto también lo vamos a arrastrar por acá. Esto lo traemos por acá. Esto por acá. Esto de la misma forma por ahí. Vamos a reacomodar. Y justamente lo tenemos allí. Voy a hacer clic, voy a bajar un poco de opacidad. Y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos. Vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar, debe estar por acá. A ver, buscamos nuestro peluche. Debe estar por acá, a ver, vamos buscando. Están los corazones. A ver, buscamos. Aquí lo tenemos. Voy a arrastrar. Y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar enter para validar. Voy a presionar control T. Voy a hacer clic derecho y voy a voltear horizontal. Y justamente lo tenemos allí. Y tenemos nuestro peluche. A ver. Presiono enter para validar. Voy a ir a la herramienta rectángulo. Voy acá. Y voy a hacer un trazo de esta forma. Allí me parece perfecto. Voy a presionar enter. Voy a cambiar de color. Hago doble clic acá en este icono. Y voy a colocar un color. El mismo color de acá. A ver, buscamos. Sí, me parece perfecto. Presiono OK. Y voy a arrastrar debajo de ese peluche. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir al fondo. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a ir a pincel. Y vamos a ir acá. Y vamos a buscar un color algo más oscuro. Me parece perfecto. Allí vamos a aumentar el grosor del pincel. Vamos a colocar unos 1000 píxeles. Presionamos enter y justamente lo tenemos allí. Sí, me parece perfecto. Control Z. Y vamos a llevar por acá. Por aquí. Vamos a hacer clic. Nuevamente. Y voy a hacer clic por acá. Voy a hacer control menos. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic. Y voy a ir acá. Y voy a aumentar. Algo más oscuro. Me parece perfecto. Y vamos a hacer clic por acá. Y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos. Voy a hacer zoom con control más. Y lo tenemos. Voy a duplicar control J. Voy a desactivar por el momento. Voy a ir acá. Voy a seleccionar y voy a ir donde dice filtro. Desenfocar, desenfoque gaussiano. Hago clic. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Ahora sí voy a activarlo. Lo activo y voy a bajar un poco de opacidad. Y justamente lo tenemos ahí. Nuestro peluche. Ahora sí. Voy a agrupar. Hago clic. Voy a presionar Shift. Y tenemos las dos capas seleccionadas. Voy a presionar control G y voy a colocar peluche. Peluche, presiono enter y justamente lo tenemos allí. Voy a ir, herramienta rectángulo, hago acá, clic y voy a hacer un rectángulo más o menos de ese tamaño, me parece perfecto. Allí vamos acá, voy a cambiar de color, hago clic, voy a colocar un color blanco. Hacemos clic. Presionar OK y justamente tenemos un color blanco. Voy a reducir las esquinas o voy a redondear, mejor dicho. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar enter para validar.
Voy a ir a herramienta mover, quizás un poquito podríamos agrandar hacia izquierda. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a ir acá, voy a ir a sombra paralela. Vamos a colocar una pequeña sombra. Este me parece mucho. Vamos a cambiar de color, vamos a colocar un color algo rojo. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a colocar un trazo. Vamos a hacer clic acá y vamos a buscar. Sí, me parece perfecto ese color. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK para validar. Ahora sí, la sombra lo vamos a volver algo más oscuro. A ver, vamos acá. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a presionar OK. Voy a duplicar, control J, lo voy a arrastrar por acá. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter. Voy a seleccionar los dos rectángulos, hago clic y voy a hacer recorrer hacia derecha, más o menos por ahí. Me parece perfecto. Voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir a herramienta texto, hago clic acá, vamos a escribir D, vamos a borrar, ahora sí, 2 puntos, voy a reducir el tamaño, me parece muy grande, aún más pequeño, lo vamos a reducir. A ver, y me parece perfecto. Voy a presionar enter, voy a duplicar control J y voy a llevar por acá y vamos a escribir, lo borramos con cariño, para 2 puntos, voy a ir acá y lo voy a reducir. Me parece perfecto. Voy a presionar enter para validar. Voy a hacer recorrer este rectángulo. Hacemos recorrer más o menos hasta ahí. Me parece perfecto. Y lo tenemos. Esto lo vamos a bajar un poco de opacidad. Lo bajamos. Ahí me parece perfecto. Vamos a ir. Herramienta texto, nuevamente hago clic acá. Vamos a escribir. Vamos acá. Eres. Borramos, a ver. Ahora sí. Eres el amor de mi vida. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Voy a reducir el tamaño. Vamos a reducir. Voy a arrastrar por acá un poco más, es pequeño. Voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice sombra exterior. Esperamos un momento. Vamos a colocar a sombra paralela. A ver, vamos a colocar sombra exterior. Vamos a hacer clic acá. Hacemos clic. Voy a ir acá. Vamos a cambiar algo normal. Vamos a colocar un color blanco. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a reducir el tamaño. Y me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a presionar OK para validar. Y justamente ahí lo tenemos, nuestro diseño, una tarjeta para Día de los Enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios lo bendiga y bendiciones.